la audiencia pública para evaluar el estudio de impacto ambiental del proyecto inmobiliario Club Vocacional Veneto 360. El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, ha enviado una nota a la Secretaría de Ambiente de la provincia para manifestar su preocupación por los efectos que este emprendimiento podría traer al ambiente. Pero para conocer detalles sobre este emprendimiento, fundamentalmente el impacto en nuestro medio ambiente, es que estamos en contacto con Lea Ros, es periodista, y le preguntábamos recién a Lea, de qué localidad es, si es de Carlos Paz, y nos decían que es de Villa Santa Cruz del Lago, que está pegadito a Carlos Paz. Lea, ¿cómo estás? La vamos a saludar. Muy buenas tardes para vos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El emprendimiento de Villa Santa Cruz del Lago. Yo en este momento estoy hablando con ustedes desde Sierras Chicas. Bien. Y en este caso, ¿periodista de qué medio, Lea? Del portal La Luna con Gatillo. Hacemos producciones periodísticas cada domingo en lalunacongatillo.com. Buenísimo. Contanos un poco, cuando decidimos abordar este tema, que mañana de hecho va a haber una asamblea, se nos pasa tu contacto porque nos decían que fuiste quien ha leído absolutamente todo lo que se ha elaborado sobre el impacto ambiental, que obviamente para quienes quieren construir no existe, y para quienes viven allí en Carlos Paz, obviamente el impacto sería tremendo. Nos daban tu contacto. ¿Qué nos podés decir? Primero de todo, vamos a contar en qué consiste, a grandes rasgos, este proyecto. Bueno, consiste en una inversión para la construcción de una serie de edificios de un total de 280 departamentos que incluyen centro comercial, canchas de fútbol, gimnasio, spa. También se señala que van a construir una piscina que va a ser ícono porque al parecer tendría ciertas cuestiones estéticas ligadas a emular cascadas, por ejemplo. Va a tener solarium y todo eso, un microcine. También prometen que va a estar rodeado de ciertos espacios verdes con cobertura vegetal, etcétera. Toda una inversión, prácticamente un barrio de alta gama, llamémosle, pero caracterizado por tener edificios en la comuna de Villa Santa Cruz del Lago, más o menos a unos 900 metros del lago San Roque. 900 metros, nada, ¿no? Y en este caso en particular, ¿de qué se habla? De un predio aproximadamente de 7 hectáreas, ¿no? ¿De qué manera esto va a impactar en nuestros recursos naturales, teniendo en cuenta que has podido, deseamos leer completamente todo el informe ambiental que se ha realizado? Bueno, para empezar, lo que te puedo decir es que lo que se va a hacer mañana es precisamente discutir esto, ¿no? En base a un estudio que presenta la empresa donde mide los impactos que tendría a nivel ambiental y cómo pretenden resolverlos. El problema que tiene ese estudio es que no tiene agregado los anexos, las cuestiones de detalle técnico, que sería podríamos decir lo más jugoso a la hora de poder ver qué tan riguroso es ese estudio o qué tanta seguridad nos puede brindar. Casualmente, el viernes pasado, cuando, debido a mi interés de querer participar de la audiencia pública de mañana, por casualidad fui a revisar el estudio que está en un drive, que lo sube la Secretaría de Ambiente, y ahí a último momento adjuntaron un informe técnico el viernes pasado. Así que también estoy un poco contrarreloj revisando estas cuestiones más técnicas. Pero más allá de eso, la primera inquietud me parece que tiene que ver que el estudio en sí no dice cuánto es, de qué zona de protección de bosque nativo estamos hablando. En la ley de bosques provincial distribuye a la provincia de Córdoba mediante un mapeo 3 categorías distintas de conservación de bosque nativo, que serían los colores del semáforo: verde, amarillo y rojo.
El verde es lo que permite de alguna manera realizar desmontes por determinadas características, y después está el rojo y amarillo, que en las dos ocasiones se prohíben desmontar cuando hay intereses lucrativos. El rojo, el desmonte prohibido es total, digamos. El estudio no dice nada de eso, digamos, no nos brinda la información si es rojo, amarillo o verde, lo cual es bastante llamativo eso, digamos, nos genera una inseguridad. De hecho, a esta altura te diría que el hecho de que no lo diga no se entiende por qué tendríamos que discutirlo, porque si la propia empresa no le dice a la Secretaría de Ambiente qué zona de conservación de bosque es, y debería decirle, mire, esto está incompleto, me tiene que decirme qué es, porque si no, no tiene sentido discutirlo, digamos. Se correría el riesgo de violar la ley. Ahora, Lea, lo que nosotros veíamos es que este predio en cuestión se encuentra junto a campos que conectan con el lago, en prácticamente una de las pocas costas vírgenes que le quedan a este espejo de agua, con lo cual obviamente es mucho más importante todavía saber en qué zona se va a construir, ¿no? Claro, otra inquietud que está presente es si va a impactar o no al lago San Roque, que como es de público conocimiento, el famoso color verde y olor nauseabundo que a veces tiene el lago, sobre todo en épocas de verano, se sabe que tiene que ver con que está recibiendo desechos orgánicos, en particular desechos cloacales. Y cuando hablamos de departamento hablamos de inodoros. El estudio asevera que planea hacer un sistema de tratamiento cloacal para recuperar, para purificar todo lo que son los desechos que se originan en los baños, que tampoco tiene tantos informes, no tiene anexos técnicos que den mayores detalles para quienes profundizan la cuestión hidráulica, la cuestión de la ingeniería, como para determinar si eso va a ser eficiente o no. Y hay una tercera cuestión que acá también nos mete en la cuestión, si se quiere, penal, que es la sospecha de que estamos hablando de zonas que se han incendiado. Claro. Ustedes recordarán que uno de los años más importantes que hubo en materia de incendios, de hecho fue las más graves en los últimos 40 años, fue la de los años 2020. Bueno, uno de los momentos más duros que se vivió en el 2020 fueron los incendios de Villa Santa Cruz del Lago, en particular dos focos que se originaron casi simultáneos en Villa Santa Cruz del Lago. En la actualidad Villa Santa Cruz del Lago es una comuna chiquita donde cuando se ven de quiénes son algunos de esos terrenos aparecen nombres de gente muy ligada a la cuestión del interés inmobiliario. Ya han ocurrido otros proyectos que han querido asentarse en Villa Santa Cruz del Lago con edificios también. Me acuerdo que hace un par de años también habían otro proyecto mucho más cerca del lago San Roque y con más departamentos, que bueno, se frustró por el rechazo social enorme que se generó, incluyendo el propio municipio de Villa Carlos Paz. Ahora ustedes recién mencionaron que Carlos Paz también está preocupado por este proyecto que se discutirá mañana, pero en base a los registros fotográficos que uno puede, a partir de los archivos televisivos que uno puede observar sobre lo que pasó en Villa Santa Cruz del Lago 2020, que fue en los alrededores de la Torre del Pato, y el estudio de impacto ambiental precisamente incluye registros fotográficos de los alrededores del Pato, y el estudio tiene como fecha marzo de 2023, o sea, es consciente de que estamos hablando de terrenos en ámbitos donde han sido muy sensibles sobre materia de incendios. Estamos hablando de una situación bastante grave por este tema de la sospecha de hasta qué punto algunos de los incendios que se originan en Córdoba son por intereses inmobiliarios. Si esto es así, ya estamos violando leyes de alguna manera, porque eso no está permitido lotear sobre zonas incendiadas. Y más aún cuando se agrava, cuando uno empieza a sospechar de que se incendiaron por estos intereses mercantiles.
Ujú, ujú. Bueno, además veíamos que desde el 2011 el municipio de Carlos Paz ha defendido, ¿no?, la preservación de los recursos naturales, regulando la utilización de uso del suelo, prohibiendo la construcción de edificios en altura, declarando la intangibilidad de la montaña, creando también áreas protegidas, garantizando la planificación ordenada de la ciudad, la protección de los recursos naturales, algo que, bueno, solo desde quienes se quieren construir dice que todo esto va a suceder, ¿no? Pero como vos lo decías, sin dar a conocer los anexos y sin dar a conocer cuestiones que son claves como sobre qué zona, si pertenecen a zonas verdes, amarillas o rojas, ¿no? Lo loco de todo esto es que cuando vos ves el estudio y empezás a hurgar bien párrafo por párrafo, hay párrafos donde te señalan que el paisaje en sí, que el lugar donde se haría la inversión, utiliza términos como esto denota que hubo cierta presencia de bosque nativo que se ha como perdido o se le ha cambiado el uso de suelo porque no se lo cuidó bien o porque apareció alguna que otra casita por ahí y también quizás por el paso del incendio. Es decir, te da a entender que ya no podemos considerarlo bosque nativo porque apareció un fuego e incluso en algunos pasajes te dice, y parece que hay algún que otro árbol que en algunas ocasiones podemos decir que ya se perdió porque se quemó en algún momento. Una definición bastante que prácticamente te confiesa que es gracias al incendio que podemos hacer esta inversión. Y legalmente no es correcta la interpretación, porque la ley de bosque nativo no te dice que un bosque deja de serlo porque pasó un incendio. Precisamente la categorización rojo, amarillo, verde, lo que te señala es que si un bosque es rojo, quiere decir que se debe esperar a que pueda recuperarse por sí mismo, si pasó un incendio, lo que sea, de buscar la manera de que ese bosque pueda recuperarse, pueda recuperar su cobertura arbórea por sí solo, esperar el tiempo que sea necesario para que así sea. Por eso tiene sentido hablar de rojo, amarillo y verde. Pero claro, pues son áreas protegidas de por vida o áreas habilitadas también, ¿no? No es que se destiñe porque pasó un incendio o algo parecido. Eso si se quiere, sí. No, escuchándote estaba pensando, Lea, que en este caso, bueno, también ellos, por lo que vos decías y si bien entendí, es que plantean hasta el saneamiento casi al lago San Roque, ¿no?, con lo que van a hacer. No dicen que van a sanear el lago. No, bueno, pero digo, vos lo que decías es el tema de que ese color verde y del color que toma el lago, del color nauseabundo del olor nauseabundo que tiene y demás, como que mejoraría a partir de este emprendimiento por las cuestiones cloacales y demás que se harían dada esta inversión. Lo que pasa es que obviamente sanear todo el lago es imposible, pero bueno, como que lo plantean positivamente, a eso es a lo que me refiero. Sí, hay, como se dice, un greenwashing, o sea, una lavada de color verde, de mostrarse como ecológico en el sentido, vamos a reciclar los residuos cloacales que vamos a generar porque nosotros lo vamos a purificar, etcétera. No es que te dicen que van a cuidar el lago San Roque ni nada por el estilo, pero lo venden así. No puedo aseverar si eso se va a concretarse o no, porque no tiene muchos detalles técnicos al respecto. A lo sumo te ubica más o menos en el mapa dónde estaría la planta depuradora, etcétera. Pero incluso, de hecho, ni siquiera el estudio a la hora de analizar la situación ambiental de esa zona, ni siquiera menciona la situación del lago San Roque. Lo loco es que el estudio tiene la firma de una bióloga que, por lo que sé, ella había hecho un paper sobre la situación de eutrofización, que esa es la situación contaminante que padece el lago San Roque. Sin embargo, no fue un tema de interés para este proyecto. Pero bueno, vuelvo a repetir, más allá esto es una mezcolanza sobre qué implicancias ambientales tiene esto, a nivel social también, y también, por lo visto, a nivel legal.
Mañana, bueno, no sabemos quiénes lo convocan, porque la invitación, en este caso en particular, no lo dice. Entendemos que deben ser los vecinos todos, pero hay una audiencia pública virtual que, decíamos, el intendente Esteban Avilés de Villa Carlos Paz ha dicho que estaría participando, porque la verdad es que está preocupado con este emprendimiento. Vos decías que te tendrá como disertante. La audiencia pública la organiza la Secretaría de Ambiente de la provincia, que es el área que analiza el estudio de impacto ambiental y por ley obliga a que se hagan estas audiencias públicas de participación ciudadana para que, bueno, la comunidad cordobesa pueda dar sus opiniones al respecto en base al estudio de impacto ambiental. La convocatoria es libre para todo el mundo, digamos, accediendo, inscribiéndose, y se expone y cada uno tendrá su exposición de un máximo de 15 minutos. Sé que se supone que va a participar la autora del estudio de impacto ambiental. No sé si van a exponer los empresarios. En general, los empresarios no les gusta hablar de esto públicamente. Y después habrá exposiciones sea a favor o en contra, apuntando, bueno, los criterios, la mirada sobre crítica o no del estudio de impacto ambiental y apreciaciones personales. Después se hará un resumen de todas las exposiciones para que el área técnica de la Secretaría de Ambiente pueda analizar estos aportes y ahí determinar si es factible o no el proyecto en sí, por lo menos desde el punto de vista ambiental. Me parecía raro que fuera desde la Secretaría de Ambiente, porque se habla de un emprendimiento, bueno, del emprendimiento Club Vacacional Veneto 360. Después del fuego pretenden 32.000 metros cuadrados de hormigón, más contaminación, menos agua. Por esas frases me parecía raro. Zona bosque categoría amarilla protegida por ley de bosques, infiltración de líquidos cloacales en el lago San Roque. Tu participación es fundamental, como lo fue apagando el fuego. Aún es mucho lo que podemos hacer por nuestro ambiente. Pensaba que desde una Secretaría de Ambiente se debía ser más imparcial. Yo, como comenté, me parece que acá hay una irregularidad de que se haya aceptado hacer una audiencia pública. En general, vos cuando vas a la Secretaría de Ambiente a entregar un estudio de impacto ambiental para un proyecto, antes de convocar una audiencia pública, se supone que el área técnica, los empleados que se especializan en cuestiones de esa índole, cuestiones legales, etcétera, deberían revisar esos papeles para ver si está todo en regla como mínimo y después de ahí discutir socialmente si se acepta qué opiniones se puede dar la comunidad en sí. Que se haga un área donde... Creo que esta es la primera vez que se hace una audiencia pública en Córdoba donde discutimos si una inversión privada se está haciéndose o no sobre zona incendiada, por ejemplo. Pero más allá de, lo cual creo que esta es la particularidad que tiene esta audiencia pública, pero más allá de eso, que no te diga el estudio de impacto ambiental qué zona de bosque nativo es, y la verdad es que no me sorprende. Una vez una empleada de la Secretaría de Ambiente me comentaban los problemas que tienen de falta de presupuesto, que por eso no pueden hacer a veces convocatorias en medios masivos, porque los medios masivos te cobran mucha plata a la hora de publicar la convocatoria de audiencia pública, etcétera. Ahora, esto también genera plata, estar discutiendo que no están los anexos o estas cosas de índole ya penal, digamos. Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo creo que no debió haberse convocado la audiencia pública. O sea, lo que se debió haber hecho fue exigir que estén todos los papeles. Claro, para saber sobre lo que se discute, ¿no? Porque, claro. Bueno, hay varios anexos, como vos lo decías, hay mucha información que no está. Bueno, la reacción del intendente de Villa Carlos Paz. Lo loco, bueno, el intendente de Villa Carlos Paz está dentro del mismo frente político del estado, del gobierno provincial, y se entera de esto, por ejemplo. Es decir, son como cosas que nada, o sea, toda audiencia pública es loable que se haga, la participación, la democracia. Ahora, una cosa es que discutamos si una comunidad o no ve, gente que sepa del tema, ve que esto sea factible o no, si la comunidad lo quiera, si la comunidad quiere en sí esto, pero otra cosa es estar discutiendo cuestiones ya de índole penal. Hablando de la comunidad, ¿ves muchos vecinos comprometidos con esto?
Yo he notado que hay brigadistas, por ejemplo, que están muy preocupados con el tema. Sé que hay algunos sectores que han quedado, que venían advirtiendo hace años muchas irregularidades en esa zona, que aparecían camiones para liberar caminos o instalar cosas que tenían que ver con, no sé, servicios, cuestiones de infraestructura hidráulica, en zonas donde se habían incendiado, digamos. Que tuvo que intervenir policía ambiental y después nunca se supo de quiénes eran esos camiones, para quién laburaban esos empleados. También está la organización ADARSA, que es una ONG que hace como 20 años que existe en la provincia de Córdoba y que está muy metida en las cuestiones de problemáticas ambientales en la zona sur de Punilla. Entonces, bueno, distintas comunidades, distintos vecinos organizados, gente de personas que se han especializado en las ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que lo ven con mucha preocupación este tema, que seguramente van a participar de la audiencia pública. Habrá que ver cómo va a continuar, habrá que ver cómo en su conjunto. Son como, creo que va a haber más de 60 exposiciones como mínimo, así que durará, no sé, 2 o 3 jornadas como mínimo. Jornada quiere decir días. Claro. O sea, mañana, pasado mañana, quizás se extienda para el día lunes, por ejemplo. Así que bueno. Teniendo en cuenta un poco ya como para ir, perdón, redondeando porque nos quedamos sin tiempo, pero teniendo en cuenta todo lo que viene pasando, ¿no? Y todas las zonas rojas que para muchos han sido vistas casi como zona verde, ¿qué crees que puede pasar con todo esto? Mira, yo creo que si se llegara a aprobarse va a generar una naturalización de que, una especie de legitimación de que el paso del fuego ya no te pone un freno a ciertos intereses. Es decir, si ya todo vale, es como que ya es como un cheque en blanco para habilitarte cualquier paso, cualquier inicio de fuego para luego todo lo quemado pueda ser especulado, digamos. Me parece que en cierta manera, o sea, por un lado veo que está mal que se haga la audiencia pública, pero por el otro lado pienso que en cierta manera, si es una instancia donde lo organiza el propio Estado provincial, dejar bien en claro esto, digamos, que no se puede llevar a cabo estos emprendimientos lucrativos en esos terrenos, viniendo en una provincia que quedó muy sensibilizada con este tema. Yo lo que noto es que a partir del 2020 en Córdoba generó un mayor voluntarismo o activismo en relación a los fuegos. De repente en distintos puntos de la provincia de Córdoba aparecen sectores organizados como brigadistas, que se diferencian del bombero en el sentido en que se predisponen a combatir las llamaradas en el monte. En general el bombero se reduce a preservar la infraestructura, las viviendas. El brigadista combate el fuego para preservar el bosque nativo o el monte, y entonces eso genera y cada año aparecen nuevos brigadistas, entonces es evidente que por lo menos a la población serrana genera una mayor sensibilidad. Habrá que ver cómo va a actuar el Estado provincial después de la audiencia pública, con estas exposiciones que tendrán repito, esta particularidad de la primera vez que se convoca sobre un proyecto, sobre una zona incendiada. Me imagino que de mínima la pata empresarial tratará de convencerlo de que no es una zona incendiada. Habrá que ver con qué argumento, porque sabe que hay leyes que... Sí, seguro que eso va a ser así, claro. Pero bueno, va a ser una disputa interesante, te diría que un poquito inédita, pero sobre todo vamos a ver qué respuesta va a dar el Estado provincial al respecto. Bien, Lea, bueno, ya la convocatoria para participar de la asamblea era hasta el 11 del 9 como expositor, no obstante, esto se va a poder seguir virtualmente. Se va a poder seguir en YouTube. La cuenta de YouTube creo que es Audiencias Públicas o Secretaría de Ambiente, no sé con cuál de ellas van a utilizar, pero por ahí vendrá la mano en la plataforma de YouTube. Bien.
Lea, bueno, seguiremos el tema de cerca. Te agradecemos mucho el contacto con la radio de la universidad y bueno, por supuesto, ojalá sea lo mejor, aunque por lo que vos decís, bueno, no hay todavía suficientes argumentos para defender algo que no se ha presentado, ¿no?, con claridad, así que va a ser bastante complicado, imagino, pero interesante, no obstante, poder estar discutiendo. Me parece que es válido eso. Sí, complicado no sé, digamos. Hay muchos argumentos para ponerle freno al proyecto. Simplemente decir esto. Vamos a ver qué respuesta dará el Estado provincial luego de estas exposiciones, que me atrevería a decir que la gran mayoría va a rechazarlo con los argumentos que acabo de exponer y otros más. Bien. Lea, muchas gracias por el contacto con la radio. No, por favor, disponible para ustedes cuando quieran. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Chao. Lea Ross es periodista, la